amigas que tenían este tipo de trato en sus parejas. El marido les decía, bueno, como yo gano más, yo saco el crédito y vos no te preocupes, vos llenás la heladera y los gastos de los chicos. To. Si lo ves de afuera decís, es maravilloso, pero mi amigo un día se separó. El marido decidió, bueno, irse con otra persona, rehacer su vida, y ella había pagado víveres que ya no existían y él tenía ladrillos. Finanzas Nómadas nace de una idea simple. La libertad no depende del lugar donde vivas, sino de cómo te relacionas con tu dinero. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Finanzas Nómadas. Hoy vamos a hablar de un tema del que pocos hablan o se habla, pero incomoda realmente, que es, en términos generales, la dependencia financiera, que es uno de ellos. Solemos pensar solamente que el dinero es como una herramienta para pagar cuentas o alcanzar objetivos, pero también puede usarse de una manera muy sutil para influenciar nuestra capacidad de decidir, de poner límites, de construir la vida propia y de elegir sobre todo con libertad. Entonces, hoy vamos a hablar qué significa ser vulnerable de una manera financieramente o depender financieramente o no ser autónomo o sufrir lo que hoy también es un tema que quiero traer, que es la violencia económica. Y para hacerlo, bueno, me acompaña Violeta Gibaja, ella es consultora en diversidad, equidad e inclusión, madre de 4 hijos, migrante, sobreviviente también de violencia de género y también alumna de Finanzas Nómadas. Así que, hola Viole, bienvenida. Gracias por estar acá en este espacio y a compartir también desde tu experiencia de lo que viviste y de todos esos aprendizajes, reflexiones que seguramente van a dejar a muchas acá pensando y ese es el propósito de este episodio. Muchas gracias, Javi, un placer estar acá con ustedes. Cuando hablamos de dependencia financiera, muchas personas piensan que es algo que les pasa a otra persona, que no lo viven. En tu caso, cuando empezaste a darte cuenta de esto, ¿no? O sea, ¿qué fue lo primero que sentiste? O sea, ¿qué fue lo que más te hizo reflexionar que algo estaba pasando para tomar, bueno, medidas, ¿no? O sea, ponernos a trabajar en eso. Bien, bueno, la primera vez que vi que el dinero impactaba en mi pareja fue en el momento en que ella me estaba separando del padre de mis 4 hijos, con una situación de violencia importante. Y hasta ese entonces nunca me había planteado el tema del dinero. Es más, teníamos 2 sueldos, cobrábamos, cada uno tenía las contraseñas del banco del otro. De mi cuenta en general se pagaban, de mi cuenta bancaria en general se pagaban todas las cuentas, todo lo que era ordenado. Y del sueldo de él se pagaba el resto, que duraba muy poco. Duraba muy poco. Pero bueno, éramos una pareja con 4 hijos, donde a veces hay confianza. Este dicho que decimos en Argentina, ¿no? Contigo pan y cebolla. Bueno, nada. Inflación, Argentina, Buenos Aires. Y yo vengo de una familia donde nunca se hablaba de dinero, porque es una familia con mucho dinero. Entonces las familias con dinero no hablan de dinero porque les parece que ay, hablar de dinero es sordid. Fue una familia que había heredado su dinero. Entonces por eso no hablaban de dinero, porque no podían hablar de dinero porque no lo habían generado, no tenían ninguna habilidad financiera más que la de, bueno, tener un buen pasar económico. Al momento de separarme, que era un momento que yo tenía que separarme porque tenía riesgo de vida, una situación complicada, me acuerdo que una de las principales amenazas del padre de mis hijos fue, si me dejas, olvídate de que te pase algo de dinero para vos y para los chicos, ¿no? Y esa amenaza no es que yo decidí separarme un día y me separé. Tardé 5 años en separarme desde que tuve a mi última hija, porque esta amenaza era una amenaza constante. Entonces yo sabía que tenía que armarme para poder separarme. Y no sé si vieron y se les recomiendo la película Durmiendo con el enemigo de Julia Roberts, donde es una mujer que también sufre violencia y para poder separarse se prepara, ¿no? Y era lo que yo traté mucho tiempo en terapia, esto de prepararme, porque yo sabía que ese día que yo tomara la decisión, estaba sola. Y yo me separé hace, ya 12 años del padre de mis hijos, con 4 niños de 4, 6, 8 y 11 años y 3 trabajos. 3 trabajos porque tenía que alimentarlos. Trabajaba en el Poder Judicial de la ciudad, donde tenía un buen sueldo, pero también era docente de la Universidad de Buenos Aires y hacía consultoría privada, ¿no? Ni hablar que criar 4 hijos sola con 3 trabajos fue una tarea agotadora, pero bueno, fue el primer paso hacia mi libertad. Decir, yo me voy a separar porque no soporto más esta situación. Y por supuesto también allí uno
empecé a ir para atrás y revisar las cuentas. Decía, bueno, pero a mí bueno, mal que mal me alcanza con estos 3 sueldos, que sigue siendo menos que lo que ganábamos las dos. Y bueno, en mi caso yo descubrí, parte de la separación fue que había un problema de consumo, ¿no? Esos gastos Mm. grises, invisibles, que como yo no veía su cuenta porque confiaba, porque, bueno, nada, es un matrimonio. Por eso siempre mi consejo de ahí en más fue, está bien compartir cuentas, pero una cuenta conjunta. Hay que mantener la soberanía sobre tu propia cuenta y esto que vos decís también, ¿no? Una cosa es la cuenta del negocio, otra cosa es la cuenta familiar y otra cosa es la cuenta personal. Y esa cuenta tiene que estar. Y en su momento yo me pude separar porque vivía en un departamento que era de mi familia y no tenía que salir a alquilar y tenía trabajo. Pero si no, otra hubiese sido la historia. Me separé con una alerta de alto riesgo, ¿no? Y ahí empecé a tomar un poquito de conciencia de, esta hay que prestarle atención. A ver, de todo lo que me dijiste, que es bastante fuerte, obviamente yo ya conozco tu historia porque trabajamos juntas, pero muchas personas tal vez no identifican la violencia económica en sus propios hogares. Y acá hablamos justamente de violencia, en este caso, de a cuestión Yo matrimonial, estoy pareja, hablando pero de un también caso pues extremo. Yo estoy muy hablando de un caso extremo. extremo de algo que se llama Bien. además violencia económica, patrimonial y vicaria. Es tratar de usar a los hijos de tu pareja como botín de guerra o como palanca. Pero tengo muchas amigas y yo después en otras parejas he sufrido otro tipo de violencias más sutiles que son mucho más difíciles de detectar, como por ejemplo amigas que tenían este tipo de trato en sus parejas. El marido les decía, bueno, como yo gano más, yo saco el crédito, de mi sueldo sale el crédito, y vos no te preocupes, vos llenás la heladera y los gastos de los chicos. Perfecto. Si lo ves de afuera decís, es maravilloso. Pero mi amigo un día se separó. El marido decidió, bueno, irse con otra persona, rehacer su vida, y ella había pagado víveres que ya no existían y él tenía ladrillos. Mm. Y fue muy complicado, muy Hay complicado. muchos casos conozco que llegaron a finanzas nómadas desde ese lugar, delegando el sueldo, ¿no? A la pareja, por eso hablamos de autonomía o de dependencia financiera, esta delegación por confianza, lo que fuera por tiempo muchas veces, porque las mujeres con hijos pueden estar absolutamente dedicadas también a la crianza y no tener el tiempo, no tener las ganas, estar totalmente su energía enfocada en otras tareas, y eso también es muy importante. Entonces, por eso desde tu experiencia, ¿cómo la definirías a la violencia económica o a la dependencia económica, que ya sabemos que el término depender significa no puedo tomar decisiones prácticamente si no hay otra persona o si no tengo, hablamos de pareja, podemos hablar de padres, podemos hablar de un trabajo, podemos hablar de una jubilación, podemos hablar de un país, muchas dependencias pueden existir, pero en este caso que estamos hablando de tu caso, ¿cómo lo definirías? Porque puede Mira, pasar que acá escuche gente que no se da cuenta que está en una situación tal vez no tan creo extrema, pero Creo particular. que dijiste una palabra clave. Hay una palabra que es hijos. Muchas mujeres decidimos cuando somos madres dedicarnos, o lo decimos con la pareja. Yo, por ejemplo, me dediqué a la crianza de mis hijos a la par que trabajaba como consultora, ¿no? Entonces yo siempre digo, amamantaba con una mano y con la otra en el teclado. ¿Qué pasa? En ese momento, el padre de mis hijos ganaba más dinero que yo. Entonces, y esto lo llegué a decir, yo lo escucho mucho. No, es que bueno, yo sí voy a trabajar, como voy a ganar menos que mi marido y ganar menos que nuestros maridos es una cuestión estructural de la sociedad, no es que seamos menos inteligentes, es que vivimos en una sociedad donde los hombres ganan más y esto está estadísticamente comprobado, aun cuando hagan iguales tareas. Y mujeres que me decían, bueno, entonces yo la verdad que para cambiar el sueldo me quedo en mi casa, le hace relego mi tarea, le hace cuando me quiere insertar voy a tener 40 años y un vacío inmenso en mi currículum y esas jornadas que son eternas, criando niños pequeños, donde no hay vacaciones, no hay feriados, no hay licencias por enfermedad, es un trabajo que no está remunerado. Y yo que doy formaciones de liderazgo inclusivo, muchos líderes de alto nivel, C-level, me dicen, bueno, pero lo que pasa es que mi sueldo es mucho más alto que el de la mujer de mi mujer. Y yo les hago una pregunta. ¿Vos podrías tener ese sueldo alto y quedarte en reuniones con clientes hasta las 11 de la noche
si no estuviese tu mujer para suplir estas tareas del hogar, de cuidado, de carga mental, de grupo de WhatsApp de mamá, sabemos que no hay grupos de WhatsApp de papás, hay grupos de fútbol, pero no de WhatsApp. Y esto también es una forma de dependencia económica y a las nuevas generaciones yo les digo, me parece genial quedarte con tus hijos, yo lo quise hacer, quise estar cerca en ese momento, pero esto tiene que estar conversado, porque al final del mes, eh, una como trabajadora ha puesto horas trabajo. Y yo esto lo hice en mi última pareja, un ejercicio que le hice a mi última pareja, que ganaba muchísimo más dinero que yo, pero yo era la persona que cocinaba, hacía las compras, los menús semanales, me acordaba de mis citas médicas y de las citas médicas del regalo de mi suegra. Y la lista es inmensa, Eterna. Sí, sí. de organizar las vacaciones, de pagar las expensas, de estar en el grupo de WhatsApp de vecinos. Entonces, un día le dije, hice un cálculo muy sencillo. Es más, en México tiene una calculadora que después se las puedo compartir. ¿Cuántas horas le dedicaba yo al hogar? Tareas compartidas. Desde limpieza, organización. 3 horas. Y le dije, yo no te voy a cobrar mi hora de consultoría como le cobro a un cliente. Voy a cobrar, vamos a poner, yo vivo en Barcelona, el precio más bajo que es la hora de limpieza. Son 30 euros por día, son 1.200 euros mensuales. Que cuando a fin de mes veíamos cuánto había puesto cada una de su nómina, parecía que le había puesto mucho más, pero mi trabajo también debía estar remunerado, porque son horas que yo no podía dedicar a la consultoría. Y esta es otra forma de violencia muy sutil económica, que nosotros Bien. ponemos una carga mental y un trabajo que está totalmente invisibilizado, sea maternidad o sea pareja. Sí, sí, y acá es clave también esto que mencionás, ¿no? Porque la hora tuya, que está puesta al servicio también de la familia, el hogar, em, bien calculado, como lo dijiste, que también es un poco, uno puede decir, no, qué frívolo por calcular esto, y es exactamente, lo es. Pero también puede ser frívolo otras cosas en Es el frívolo futuro. Entonces, que nadie lo vea, es frívolo que nadie lo ponga en valor, porque al final del día lo dan por sentado. Y yo digo que como madre y como pareja me he sentido que estoy dada por sentada, ¿no? Que no es un robot, un autómata. Creo que la audiencia también se va a identificar con esto. Se espera que nosotras no nos enfermemos, no nos cansemos, tengamos todo en la memoria, en la cabeza, sepamos dónde está el gym, dónde está el... Yo a veces le digo, o sea, me preguntan, dónde está el cuchillo para asado? O sea, vivimos en la misma casa hace... Hay un dicho que a mí me gusta mucho de una autora andaluza que escribió un libro que se llama Como vaya yo y lo encuentre, ¿no? Que me parece una frase maravillosa. ¿Cuántas nos sentimos identificadas? ¿Dónde sí. está la tenaza? En el segundo cajón del garage. No lo encuentro. Y vas y está la tenaza. ¿Por qué? Porque hay una estructura inconsciente de que la mujer en esta sociedad patriarcal es la que sostiene, nutre, cuida, como si fuera, y eso es un rol de género asignado socialmente. Ellos Mm, también tienen la capacidad de hacer eso. sí, 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 hay De hecho, muchos son años por ejecutivos. delante. Sí, sí. Y acá también está bueno traer esto, ¿no? Que a veces muchas mujeres normalizan dentro de un vínculo, dentro de, incluso no hablamos de género solamente, porque también cuando son relaciones entre hombres y mujeres puede pasar lo mismo, ¿no? O sea, la violencia económica se da hasta incluso, como decía, se puede dar con padres, se puede dar con hermanos, se puede dar con jefes, que suele pasar también, ¿no? Esta cosa de la autoridad, de la quizás poder disfrazarlo, ¿no? Como está bien, yo te cubro, pero después hay cosas que no suceden. Entonces, ¿qué le diría o qué señales crees que se normalizan? Que ya fuiste hablando de bastante, pero como listarlas así como en un top 5 y en qué realidades o formas de control también pueden tomar en lo financiero, particularmente que después yo Bueno, obviamente quiero el no aportar, pero tener soberanía sobre las cuentas, el que sepa todas tus contraseñas, a mí me muy parece bien, un trigger el warning, uno. ¿no? Como bueno, es el número uno. Mm, Así como nadie tiene la contraseña de mi mail y de mi teléfono, nadie tiene las contraseñas de mi cuenta bancaria. Ojo con las extensiones de tarjeta de crédito, porque cuando yo me separé, el padre de mis hijos deshizo las tarjetas, mis extensiones. Yo estoy hablando de un caso extremo, pero hay que tener cuidado con esto y hay que estar atenta y conversar. Yo siempre digo conversar, no dar por sentado. Lo que sea por sentado en general es un área bastante oscura. Yo siempre digo que lo que menos tenemos en común los seres humanos es el criterio en común. Entonces, hablar. Si hay arreglos económicos respecto de, bueno, yo me quedo en casa con los chicos y vos vas a trabajar, bueno, ¿de qué manera
vamos a establecer un sueldo simbólico para mí. Cuando digo sueldo simbólico, no es tan simbólico. En la medida que se pueda, yo digo, bueno, si vos te vas a quedar en tu casa, que haya así como hablamos de capacidad mensual de ahorro y como hablamos de fondo de tranquilidad, un fondo que vaya para esa persona que está trabajando tantas horas sin descanso, ¿no? Que pueda tener esa soberanía, no tener que ir a pedirle al marido dinero para comprarse Que ya tampones. sea preestablecido, pero cuando no está es una Exactamente. señal de que hay algo ahí que tiene que ser conversado. Muy bien, Tengo un amigo que es maravilloso, que es programador, imagínense que un programador, bueno, voy a decir un número, gana 8.000 euros y su mujer está emprendiendo un negocio de decoración y gana la cuarta parte. ¿Qué hicieron ellos? 8 más 2 da 5. Tenemos 3 de gastos y cada uno tiene su nómina, porque proporción. entienden que son una sociedad, que son un equipo. Y eso a mí me parece maravilloso, Muy bien, entonces porque vamos. Número uno, la división de las cuentas, o sea, que no estén separadas, por lo menos haya una en común, pero que no haya control, digamos, total de la cuenta de la persona, porque ya escuché varios casos en exacto. el que la cuenta en este caso mujer, toma el control 100% la pareja, el marido, lo que fuera. Puesto número dos, las tarjetas de crédito y sus extensiones. Número tres, Esto que decía de, bueno, ¿qué pactos el establecemos? sueldo. Y hablar de dinero. Hablar de dinero. Tenemos miedo que si hablamos de dinero el otro piense que no va a ser amor o que yo tenía una pareja que cuando le pedí que vivía en mi casa y le pedí que colabore con la con las cuentas, me dijo: "Ay, pero ¿cómo me decís esto? Con lo que yo te quiero, no, no, te estoy diciendo que vengo pagando yo sola las cuentas, el ABL y todo, si podemos compartir, genial", ¿no? Como hablar de dinero es como hablar de compras de supermercado, es una cuestión, es una herramienta organizativa de una familia. Y sobre todo el dinero es guarda y refugio. Entender esto, ¿no? Que debe ser guarda y refugio para las dos personas de esa sociedad, de ese acuerdo matrimonial o de pareja. A Bien, o mí sea me que hace mucho en un... ruido si mi pareja gana 5 veces más y me dice, y esto me pasó, mi pareja gana 5 veces más y me dijo, bueno, de los yo voy a poner un 30% de mi sueldo. Y yo dije: "Ay, qué maravilloso, qué generoso". Claro, pero para equiparar yo tenía que poner 100 del mío. Entonces, él tenía capacidad de ahorro y yo no. Y acá va otro trigger a tener en cuenta. Si ahorramos juntos, juntas, hay que tener esa cuenta, tiene que estar a nombre de las 2 personas, porque esta es otra. No, ahorramos, pero ahorramos en la cuenta de mi marido. O Ujú. no, ahorramos en la cuenta de mi pareja que está en Hong Kong y que solo tiene. No, si vamos a ahorrar, esos ahorros tienen que tener un acceso par. Sí. Yo voy a agregar que para mí es otro que aparece siempre, que es el de, no sé, mi marido está invirtiendo, yo no sé bien qué está haciendo. Si es mi dinero, yo tengo Él lo que maneja. saber, claro, no, no. Si es mi dinero, yo tengo que ser soberana sobre mi dinero. Esta soberanía financiera es algo que vos venís hablando hace mucho tiempo, ¿no? Soberanía financiera. Bueno, ¿en dónde están nuestros ahorros? Otra cosa que para mí es muy importante hablar en las parejas es lo patrimonial, ¿no? Sobre todo yo no me casé, tenía parejas de hecho. Entonces, bueno, si vamos a comprar un departamento, depende en dónde vivas, hay leyes que te van a proteger con un testamento y hay leyes que no. Animarse a pedir, bueno, si vos pones el 50 y yo pongo el 50, porfa, ¿me firmás un documento de herencia o testamento donde diga que si te pasa algo, eso pasa a mí? Porque si no pasa a tu familia. Y eso que construimos lo tengo que construir a lo mejor con un tío, una hermana, no sabemos con quién. Y está bien protegerse, porque eso es parte del amor, ¿no? Cuando yo digo que el dinero es guarda y refugio también, y debe serlo, ¿no? Debe estar al servicio del bienestar de una pareja. Sí, y algo que dijiste y que creo que es clave, como en esto de que hoy se escucha mucho, ¿no? La mujer no habla de dinero, o sea, las mujeres, entre mujeres les cuesta hablar de dinero y las parejas tampoco hablan de dinero. Entonces, las conversaciones difíciles, porque lo es, ¿no? O sea, es una conversación difícil como cualquier otra puede ser, no solamente hablar de recursos o de quién paga, quién no paga, sino de cómo construir a futuro, que yo también he acompañado parejas que han hecho un cambio en su relación increíble cuando empezaron a hablar de dinero. Entonces, desde ahí es como que lo veo a nivel del top 5, ¿no? O sea, si no se habla de dinero ya hay que prestar atención y Hay, creo que esto para hay que cualquier prestar persona atención. aplica.
Ahora, cuando hablamos de violencia económica, bien dijiste, yo creo que las situaciones en las que aparece como una potestad o un control absoluto de quién está llevando las cuentas, quién está haciéndolo, que creo que en las generaciones que vienen es cada vez más saludable porque nacieron en otra época, se hablaba más, tenés más herramientas, pero hay como una generación de personas de 40 y 30 y pico para arriba que lo tuvieron un poquito más difícil. Entonces, bueno, ¿cómo crees o cómo te afectó a vos? Porque acá hay un tema también de autoestima, ¿no? O sea, de no poder tomar esta capacidad de decisión, decir, tengo que pedir a la otra persona o tengo que hacer algo diferente y no me animo, o sí me animo. ¿Cómo te afectó a vos en ese aspecto, a nivel de recuperación, obviamente? Y Muchísimo. Es más, después de que les conté este caso extremo, que una dice, bueno, ya está, ahora aprendí. Bueno, mi última pareja, de la cual me separé el año pasado, que era una persona que ganaba muchísimo más dinero que yo. Y al principio de la relación se presentó como una persona muy dadora, ¿no? Yo soy madre soltera, migrante, 4 chicos, entonces, bueno, eran muchos regalos, qué viajes, qué cosas. Y yo no que me di pareces muy cuenta. joven, Viole, podés decir tu edad si querés. O sea, no le quiero preguntar la Y edad a una mujer, pero, cumplo pero 50, cumplo 50 ahora en breve. Claro, se presentó una persona y yo venía de una pareja que había ejercido mucha violencia económica, el padre de mis hijos. Entonces esta persona, claro, apareció de repente, era todo lo que yo nunca había conocido en la vida, alguien que me animara, que me invitara de viaje, que... Y me acuerdo que mi psicóloga, yo tuve una psicóloga de trauma complejo de por vida. Yo sentía ansiedad cuando él me daba cosas. Y le decía a mi psicóloga, ¿por qué siento ansiedad? Y mi psicóloga me dijo una frase que yo en su momento no entendí, que es, hay que ver desde dónde da. Y yo dije, bueno, da, qué hombre generoso, ¿no? Da porque le gusta, da porque me quiere. Bueno, más no, mi ciela. Pasaron 4 años, empezó a tener él actitudes que no estaban bien, que eran violentas y que yo no quería en mi vida. Siendo sobreviviente, identifico las violencias. O sea, esto de la personalidad narcisista que te hace gaslighting y todo, es como que además tengo mucha red de amigas sobrevivientes. Es más corta la mecha, es más corto lo que uno sostiene el maltrato. Claro, me había dicho, como yo el año pasado empezaba mi consultoría de diversidad, me ha dicho, bueno, no te preocupes, yo pago el alquiler, eh, si vos Y yo dije, bueno, qué maravilla. Cuando yo le pedí un día que por favor no meditara más, que es algo que podemos pedir cualquier mujer, cualquier persona, cualquier ser humano, por favor no medites más y si no puedes calmarte, te pido que te vayas a dormir al estudio, me dijo, si me echas de mi habitación, dejo de pagar el alquiler. Y a mí se me vino el mundo abajo, porque en ese momento nos habíamos mudado hace menos de un año, o sea que ese fondo que yo tenía de tranquilidad para invertir en lo que quisiera, lo había invertido en una mudanza, en un proyecto familiar en el cual yo creía y que hasta ese momento estaba todo bien. Por eso, cuando algunas amigas me dicen, ay, no, pero con mi pareja nos llevamos, sí, con tu pareja te llevas bárbaro, hasta que aparece una suegra que abre una herida, hasta que aparece un consumo, o hasta que, no sé, o sea, no lo deseo, pero puede ser que esa persona sufra un accidente, lo que fuera. Y esto ujú, pasó. Entonces, una persona en la cual yo confiaba eternamente, un día me dijo, dejo de pagar alquiler. Y así estuve 4 meses hasta que yo digo de nuevo la gran Julia Roberts. Tengo una red mm, inmensa, inmensa de amigas, con ellas las que me dijeron, Viole, te sacamos de acá como sea. Bueno, gracias a ella me mudé, pude alquilar, me prestaron el contrato. Ustedes, bueno, acá saben que en España es muy difícil alquilar, si sos autónomo no te alquila nadie. Y yo pude salir gracias a la red y bueno, a todas estas experiencias previas. Pero lo que yo digo es, ojo a las decisiones que tomamos. Hay que preguntarse, ¿yo puedo salir de esto sin pasar un infierno o un calvario? Yo soy sobreviviente, lo pasé y Gaby sabe que un día la llamé y le dije, Gaby, no doy más, estoy no, me tengo... Pero, porque en el enamoramiento y en el embale decís, bueno, sí, me voy a vivir, maravilloso, pero yo no sé si ahora me mudaría de nuevo a un lugar donde el alquiler no lo puedo pagar yo sola, con mis me ingresos. encanta. Ahí que dijiste, bueno, todo el fondo de tranquilidad y que hablaste un poco de tu antes y un poco el después. Para vos, ¿qué impacto tuvo el trabajo que hicimos de ordenar tus finanzas, crear tu fondo y esta característica de la que estamos hablando que es la opuesta, ¿no? La independencia financiera.
Primero Déjala que descubrir, ladre, si está ahí ladrando, déjala, la esta, escuchamos. estoy acá con la perra, mi hija favorita. Primero descubrir mi herida. ¿Cuál era mi relación con el dinero? Esta relación de lo que no se hablaba, de que el amor estaba por sobre todas las cosas, de que si hay amor todo se puede resolver. Esta confianza, esta confianza a ciegas, ¿no? Como de citas ciegas, como un programa de televisión. Es decir, bueno, mira, la realidad es que humano demasiado humano, errar es humano, lo digo en ambos lados, y descubrir que yo no necesito que nadie me salve. Yo no necesito que nadie me salve. Yo me puedo salvar a mí misma, yo puedo ser independiente económicamente. De hecho, hace 10, 12 años que yo materno sola a mis hijos. Pero esta persona me hizo creer que yo lo necesitaba. Ojo con estas cosas. Entonces, ¿cuál es mi herida? Yo tengo una gran herida de abandono, una gran herida de no ser vista en la infancia. Entonces, ojo, ojo, porque hay una proyección mía. No justifico la violencia, no la justifico bajo ningún punto de vista. Quiero conocer, y ese creo que es el capítulo 1 de tu viaje, cuál es nuestra relación con el dinero, cuáles son nuestras creencias, cuál es nuestra herida, cuál es nuestro patrón. Yo me acuerdo cuando empecé a leer Hábitos de la gente millonaria, ¿no? Como esta cosa de ir al patrón, ir a esa creencia que te dejaron, ¿no? Y que a veces ni siquiera te la dejaron, vos te la creíste, yo no soy suficiente, necesito que alguien venga a salvarme, necesito que alguien me pague un pasaje a Disney, yo no lo puedo pagar sola. Es más, cuando no estoy en una relación violenta tengo mucha más energía y tiempo y creatividad y puedo producir más. Para muchas personas asumir ese lugar, ¿no? O sea, de esto sí es violencia económica o más allá de la violencia de género y de todo lo que sos especialista y puedes hablar horas y me quedaría horas escuchando también, pero el tema ahí como esa brecha entre lo sutil y esto, ¿no? Y lo dijiste en un caso muy puntual de él me hacía estos regalos, me traía, me llevaba, me ponía, me hacía, hasta que en un momento, sí. También, hay mujeres así, o sea, obviamente que esto es, por eso a mí me encanta siempre hablar de que te puedas sentir identificada incluso siendo varón, porque te puede pasar que tu mujer venga y te habla en estos términos. Sabemos que es más común en lo que es mujeres por una cuestión, como bien dijiste, todavía hay una brecha, hay cosas para trabajar, hay historias, hay de todo, pero desde ahí, ¿qué cosa, como desde tu perspectiva y de todo esto, incluso me gustaría saber cómo lo vivís ahora desde acá en adelante, ¿no? O sea, ¿cómo te moverías si vuelve a aparecer alguien con una característica parecida? Hablaste de esto, de romper la herida o de entender la herida, dónde estaba en relación al dinero, pero también eso trae y abre un montón de otros aspectos que, bueno, hoy estás viéndolos y bajándolos a tierra de una manera increíble, pero bueno, uno puede proyectar esto y decir, ya no vuelvo a estar ni en Bueno, pareja, ¿no? a O ver, sea, que no es pierdas que el no vuelva a miedo. aceptar regalos, yo soy una persona que me encantan los regalos, que me encantan los detalles, pero sí estar atenta a de dónde se da este regalo, ¿no? Y agradecer. Y poner en palabras, ay, me invitaste a París, ay, qué lindo, me encanta, me hace mucha ilusión. ¿Cómo es el arreglo? ¿Vas a pagar vos los pasajes? Bien, las próximas vacaciones las tengo que pagar yo. Ok, vamos allá, vas a pagar las comidas. Bien. Bueno, entonces es un regalo, perfecto. Estar atento, porque en general, no digo en general, esta persona a mí me hacía muchos regalos, pero después creía que por esos regalos, si él gritaba o pegaba un portazo, yo Estaba entonces, cubierto. es lo que llamamos la jaula de cristal, exacto. Ay, Ah, pero y un día me dijo una frase que para mí, se los digo, fue, pero si yo te tengo como una princesa, y fue como, ah, me vuelvo loca, ¿no? Como al borde de la náusea, ¿no? Como si yo te tengo como una princesa, entonces, nada, revoleo lo que quiero, pego portazos, total, tengo mal carácter, pero soy generoso. No, una cosa no justifica la otra. Entonces, esa pregunta de mi psicóloga, ¿desde qué lugar da? Tomó muchísimo significado. Y mi psicóloga esperó que sí. yo le ponga ese significado. Porque una cosa es dar desde la generosidad y otra cosa es dar desde la idea de control. Te doy y te saco cuando quiero. Te doy y te castigo, ¿no? Y sobre todo hay un trigger que es muy sutil en todo lo que es violencia económica y patrimonial, es cuando opinan de nuestros gastos. Yo soy una persona que siempre trabajé, trabajo desde los 19 años. Y sin embargo, cuando te violentan económicamente, te empiezan a hacer creer que sos gastadora compulsiva, que sos mala administrando el dinero, que por qué gastas en. Ojo, la soberanía es decir, trabajo tantas horas a la semana y me voy a comprar los zapatos que quiero, la cartera que quiero, dentro de un esquema, como vemos con vos, de ARPA. Pero esto de opinar,
qué y cómo yo gasto es una forma muy sutil de violencia porque atenta contra la autoestima financiera. Es esto que se llama ahora el girl math, ¿no? El concepto que viene de una cultura muy patriarcal de que las mujeres somos malas administrando dinero, somos gastadoras compulsivas, somos Sí, emocionales a la hora de gastar. Pero sí, después no sí. tenemos en cuenta los abonos de fútbol, a la cancha, todo eso está bárbaro, genial. Y ahí cuando me mencionabas esto, que también me acuerdo casos de gente que está trabajando conmigo y que no tiene hijos o no tenía hijos y la persona, sí, en ese caso la pareja tenía muy, muy buen pasar y la obligó prácticamente a renunciar a su trabajo. Dijo, no, ¿para qué? Yo te mantengo. Y cuando se separaron, ella le daba hasta cosa no pagar cosas y sus únicos ahorros, ahora estamos construyendo esa base, ¿no? Su fondo para que pueda invertir, para que pueda tener la tranquilidad y confianza, ¿no? O sea, de lo que sufrió, que es la autoestima también, delegar Exacto. un montón de cosas. Y acá no había hijos, ¿sí? Esto no No, pero digo, la necesariamente es con autoestima de hijos, tener que ir a pedirle a alguien dinero para comprar un tampón. O sea, sí, no, cosas, siendo una persona capaz, con una carrera. Entonces yo siempre digo, bueno, alguien me dice, ay, te quiero mantener. Pero yo exigiría, y acá van a decir Violet está loca, un sueldo simbólico. Algo con lo cual yo pueda tener mi capacidad de ahorro y mi fondo de tranquilidad. Porque si no, el control y la manipulación es absoluto. Mañana te enojas y me pasas menos dinero. Mañana nos separamos y yo me quedé sin carrera, sin ahorros y sin fondo de tranquilidad. sí. Es como, y el amor no paga Eso, eso. exacto, no lo paga y es parte también de la madurez, ¿no? Porque la madurez está en todos los términos, ¿no? En las relaciones, o sea, puedo ser medio una persona que tengo que madurar ciertas cosas, en relación con el dinero tengo que madurar ciertas cosas, en relación con la alimentación tengo que, o sea, todo al final también tiene distintos lugares en los que uno puede decir, ok, yo esto lo tengo que madurar de una manera diferente, pero hay lugares en los que no es solamente madurar, sino es entender que hay algo ahí que está distorsionado de alguna manera, porque somos humanos, porque sabemos que existe esto y también existen otras cosas, como dijiste, los estupefacientes o cosas peores que Sí. hacen que la violencia Juegos, sea mucho peor. estupefacientes, bueno, millones de cosas, ¿no? Exacto, Bueno, la gente que es ludópata también, ¿no? Graves problemas en sus familias. Hay familias que han perdido la casa, el auto, bueno, porque hay una pareja que que maneja tiene, el sí, dinero y que además se lo juega, ¿no? sí, Hay una sí, hay película varios que les casos. recomiendo, sobre todo a la audiencia femenina, se llama Canina, Canina, creo que en inglés también es Kanan. Es una mujer, bueno, relata el porperio de una mujer y es una mujer que es una artista muy exitosa que decide, y pongo comillas, junto con su pareja, quedarse en su casa criando al niño que han tenido, ¿no? Y bueno, y cómo atraviesa ese puerperio y las cosas que pasan cuando ella da el momento dice, bueno, pero quizás no era una elección. Y esto también me da pie a qué cosas damos como elecciones que en realidad no son elecciones. Mm, Cuando un marido te siem- dice, yo no quiero que trabajes, quieres que críes a tus hijos. Bueno, ¿cuál va a ser el arreglo para que yo no quede desamparado? ¿No? Como para que yo el día de mañana tenga una jubilación. Se me vino a la cabeza, ahora voy a hacer un salto cuántico, otra forma de violencia económica, y me pasó con una amiga que la adoro y me dice, me manda mensajes, Viole, vos me regalaste unos jeans azules elastizados. Ok, ¿por qué? Ella gana más que el marido, ella mantiene la familia. Sin embargo, cuando se compra algo, para que el marido no le haga problema, le tiene que decir que alguien se lo regaló. Yo lo único en lo que pienso cuando te escucho hablar, que ya son varios meses en lo que ya me encanta tu historia y vengo aparte escuchando muchos casos de muchas mujeres en situaciones similares que están trabajando conmigo y eso también para mí es como sinónimo de que estoy haciendo lo correcto, ¿no? De la educación financiera, por lo menos aunque no quieras invertir, aunque no quieras hacer no importa, es lo básico que también parte de esto que estás contando, que no es necesariamente la gestión propia de las cuentas y entras y sales, que eso es muy importante, pero sino también a niveles de instruirme como esto que decís, a nivel patrimonial, a nivel de si estamos haciendo una cosa que es para los dos, por qué está siendo llevada adelante por una sola parte, por qué, o sea, estás trabajando
vos y yo me tengo que quedar acá, ¿y por qué no podría ser al revés? Muchas de las situaciones obviamente se pueden presentar como, bueno, salgamos de la caja, pensemos diferente y planteémoslo, pero Pongámoslo desde la sobre la educación, mesa. Yo ¿no? me quedo en la casa, pero ¿cuál es mi protección? Porque como yo lo vengo diciendo, hoy me lo escuchaste mucho, el dinero debe ser refugio de una familia. Entonces, si una de las dos personas se va a quedar cuidando, hay que velar porque esa persona el día de mañana tenga también sus ahorros, tenga también su fondo de inversión. Porque sabemos que cuando nos quedamos en nuestra casa criando, hay años de nuestra carrera, de nuestra carrera profesional que desaparecen. Y no es lo mismo volver a los 40 o a los 50 años a un mercado laboral. Mucho menos hoy, que a los 50 años es prácticamente imposible insertarte en el mercado laboral, ¿no? Por esta cuestión del edadismo. Entonces, esto tiene que estar conversado. Si hay una decisión así, ambas personas deben tener un plan de cuidado a futuro. Sí, y yo ahí vuelvo a hacer hincapié en que ojalá que esto también lo escuchen personas más jóvenes. Cuanto antes prevengas estas situaciones y te eduques financieramente desde tu lugar, desde la pareja, desde los hijos, estas situaciones que son, digamos, las que suceden a diario en todas partes del mundo, se van a ir, por lo menos, apaleando un poco, porque la mujer va a tener cada vez más herramientas. De hecho, hoy hay muchas herramientas, o sea, este espacio es uno, pero hay un montón de lugares en los que uno puede conversar, pedir ayuda, preguntar. Entonces, es importante eso, ¿no? Que empecemos desde ahí, aunque te cueste, aunque sepas que no sabes a dónde vas a ir, que sabes que te puede ir mal, que puedes ir, pero peor, yo creo que peor que esa situación no hay. Hay Entonces, algo que vos tomar dijiste, Gaby, que es muy las riendas. importante, hablar de dinero a una pareja. Si no hablamos de dinero a una pareja, hay algo que está pasando. Mm. Hay que hablar de Es, dinero. es, es que está pasando por dentro, ¿no? También. Y ese trabajo que hicimos nosotras o que hacemos en general en Finanzas Nómadas, de poder pasar también por la mentalidad, por la identidad que uno tiene en relación a esa relación con el dinero, justamente, de todo lo que trabaja en consonancia con mis hábitos financieros, además del sistema, como hablaste de las cuentas y demás, todo eso ayuda a que uno haga clic, tenga más claridad. Y después las decisiones serán tomadas en función, obviamente, de lo que hablamos antes, de, bueno, esto me hace bien, no me sirve, me parece que va por ahí. Yo me quedaría horas, Viole, preguntándote un montón de No, te quiero decir cosas. una última cosa. Y cuando pensemos, mi marido gana mucho más que yo, saquemos la calculadora de cuánto trabajo y cuánto ponemos nosotros monetariamente en los hogares y que es invisible. No sé si ganamos tanto menos. 100%. Y eso es también parte de la educación que estamos hablando, ¿no? O sea, al final, este, la remuneración que es invisible porque no se ve como si fueses una trabajando en una empresa, pero estás todo el día en tu casa trabajando, haciéndole la comida, llevando a los nenes, Trabajando buscándolos. mucho más que uno O sea, vive. mucho más. Yo o sea, le digo a mi hermana, digo, ¿en serio querés trabajar, sumarte un trabajo? O sea, a mi hermana que tiene hijos, le digo, ¿En serio te querés sumar otro trabajo al que ya tenés? Eh, pero bueno, es un poco lo que decís, que sí es importante también que se pueda, no sé, personalizar cada lugar, cada situación, que lo puedas también identificar con todo lo que le fue comentando, ¿no? O sea, que si estás en una situación parecida o sentís que algo te incomoda dentro de lo que estás viviendo, es importante tomar un poco de pausa, ver qué pasa, observar, plantear. Si no tenés herramientas, pedir ayuda es la más importante. Acá, bueno, está Viole también, estoy yo, podemos hablar también si lo necesitan y sobre todo eso, ¿no? De que no se queden solos o solas, porque bueno, este es un espacio que puede pasar de cualquier lugar, en esa situación incómoda en la que uno dice, hay algo que no me está haciendo sentir bien, cómoda, y hay muchas historias seguramente que van a estar escuchando esto y que ojalá que, bueno, puedan también estar en una situación diferente. Viole, lo que quieras agregar, bienvenido todo, o Esto, sea, volver a decir esto, ¿no? Poder hablar en la pareja de dinero y si la pareja, sea quien fuera, hombre o mujer, se enoja, también es una red flag, porque no debería ser algo con enojo, debería ser algo desde el cuidado, desde la proyección, desde
desde la proyección mutua, ¿no? De un proyecto. Mm, totalmente. Gracias, Viole. Gracias por Un tu placer. generosidad, compartir tu historia, por inspirarnos, por ayudarnos también a entender algunos conceptos, sobre todo esto de la independencia financiera que yo hablo un montón, o sea, que es justamente ser autónomo, ¿no? O sea, tomar decisiones desde su lugar, con el fondo de tranquilidad, después con sus inversiones, pero los números a veces no alcanzan para mostrar, ¿no? O sea, las realidades. Y también es importante esto de que hablamos siempre de poder elegir, poder decidir y tomar las riendas, ojalá en una pareja siempre de a dos que se puedan ir para adelante, pero a veces no sucede, así que quienes estén escuchando, recuerden que construir tranquilidad financiera no es un destino, es un proceso y también a veces simplemente es animarse a mirar la propia realidad que uno está, que también es difícil, ¿no? O sea, en la que está pasando y dar un paso o un primer paso como este de pedir ayuda, hablar, consultar, porque a veces no nos damos cuenta, pero estamos inmersos en una situación así que puede pasar a peor después, porque, como digo, ya vengo viendo casos en los que fueron 20 años y hoy están luchándola, pidiendo a ver que le pase la cuota alimentaria, que no se la pasa, que después le dieron el dinero, que estafaron, qué cosas así, que puse la casa a nombre mío y al final la casa está a nombre de él. Y bueno, miles de estas situaciones son muy comunes. Desde ese lugar espero que este capítulo haya ayudado a todas las personas que estén en una situación parecida o hayan vivido algo así. Y recuerden que sus finanzas no tienen por qué llevarlas a donde ellas quieran, sino ustedes mismos pueden construir el camino para ir hacia donde desean. Así que desde ahí los veo y espero que disfruten este capítulo. Dejen sus comentarios, suscríbanse a los canales, el canal oficial de finanzasnomadas.com, ahí van a encontrar todo, y también el canal en YouTube, Spotify, bueno, todas las redes sociales nos ven por ahí. Un beso grande para todos y todas y nos vemos en el próximo capítulo.